Buenos días, bienvenidos a esta que es la quinta rueda de prensa telemática que ofrece el Ayuntamiento de Málaga desde el inicio de la crisis del coronavirus. La primera fue el día 17 de marzo, desde el Salón de los Espejos del alcalde. La segunda fue el 30 de marzo, para hablar de medidas fiscales, ya en esta modalidad telemática, cada uno desde un punto distinto, para hablar en este caso de medidas fiscales. La tercera fue del concejal de Derechos Sociales, el 20 de abril. La cuarta, el 28 de abril, del concejal de Seguridad, y esta es, como decía al principio, la quinta. En este caso la ofrece el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde. Concejal, buenos días. Pues muy buenos días, Jesús, y buenos días a todos los medios de comunicación que os habéis acreditado en esta rueda de prensa, en la que pretendemos informar de cuestiones, evidentemente, de índole económico, siendo el negociado que me toca gestionar. Saludo también al director general del área de Economía, Rafael Sequeira, que también asiste a esta rueda de prensa, pues por si hubiera cuestiones que necesitaran una aclaración adicional. Mis primeras palabras tienen que ser no solo agradecimiento por atender pues esta rueda de prensa para poder dar la mayor difusión posible a cuestiones que entendemos son trascendentales para el gobierno de la ciudad y para las necesidades que plantean los malagueños, sino también por desearos a todos que este proceso de desconfinamiento pues lo hagamos con cabeza, transmitiendo pues la máxima responsabilidad a todos los malagueños para que sea un éxito, ¿no? Y que más pronto que tarde recuperemos esa necesaria normalidad. Esta rueda de prensa viene a responder a una cuestión importante en estos momentos para el Ayuntamiento, una vez realizados los cálculos necesarios por las distintas áreas, entidades instrumentales, la gestión financiera, el área de economía y, por supuesto, la intervención, podemos anunciar que el Ayuntamiento de Málaga cuenta para poder atender cuestiones adicionales que puedan plantearse durante el año con un superávit presupuestario del año 2019, que se incorpora ahora en el presupuesto del 2020, de 48,6 millones de euros. El Ayuntamiento de Málaga ha hecho bien sus cuentas, ha hecho buena gestión y los ahorros producidos durante la gestión del año 2019 revierten ahora en el 2020 con un superávit presupuestario de 48,6 millones de euros. Esta cifra es muy importante tenerla en cuenta en estos momentos porque está siendo objeto de mucho interés mediático y mucho interés a nivel del gobierno. Lo digo así porque todos los ayuntamientos de España, representados a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, hemos venido digamos, a acordar y a trasladar al Gobierno central, así se ha hecho de forma intensa, la necesidad de que el Gobierno central permita que esa buena gestión, que esos ahorros, en este caso de los malagueños y de la gestión del Gobierno municipal, pueda ser utilizada convenientemente para atender a las cuestiones de corto y medio plazo que ahora mismo nos desbordan a todos los ayuntamientos con motivo de la pandemia y de los efectos de la pandemia del coronavirus. Evidentemente, fuimos también de los primeros, y tengo que decirlo así, en carta escrita del alcalde, antes incluso de conocer, evidentemente, los datos económicos que hoy estoy contando, una carta dirigida, una misiva del 29 de marzo, dirigida a la ministra de Hacienda, la señora Montero, en una carta del alcalde donde trasladábamos el interés, pues porque se fuera ya estudiando por parte del Gobierno central la necesidad de permitir a los ayuntamientos de España poder acceder a esos remanentes, a ese superávit presupuestario, para poder atender estas cuestiones que he comentado y que ahora detallaré. ¿Por qué? Pues porque la norma actualmente pues no lo permite. Nuestro interés cuando trasladamos esta cuestión el 29 de marzo es porque cada día que pasa sin una decisión, en este caso tomada por el Gobierno de España, son semanas, digamos, de respuesta positiva ante el coronavirus y, por lo tanto, de menor impacto y menor desgaste de la economía
doméstica, a través de ayudas sociales y de la economía productiva, del tejido productivo malagueño. Evidentemente, a día de hoy, y tengo que decirlo así, todavía no hemos recibido respuesta a esta misiva del alcalde de Málaga del 29 de marzo, pero tampoco tenemos constancia de que a la FEM se les haya contestado positivamente. En mi última parte de intervención, pues aclararé cuestiones que, por lo visto, la ministra viene a desvelar en una serie digamos, de declaraciones que ha hecho en sede parlamentaria. Tengo que decir que, partiendo del remanente positivo de tesorería y por los informes, por los cálculos realizados por la Intervención General, tendríamos la posibilidad de destinar un total de 48,6 millones de euros siempre y cuando el Gobierno central permitiera su uso de forma incondicionada para cualquier fin y sin ningún tipo de limitación. Y cuando digo ningún tipo de limitación, me refiero a ningún tipo de regla fiscal que a día de hoy, pues, de alguna manera encorseta la gestión del ayuntamiento y de todos los ayuntamientos de España. ¿Para qué queremos, y así lo hemos trasladado a nivel público y por carta, utilizar ese superávit presupuestario? Porque queremos seguir completando, no solo con el esfuerzo del presupuesto actual, sino reforzando y ampliando todas las políticas sociales y de acción y protección de los que peor lo están pasando en esta situación de crisis sanitaria y de sus efectos. Pero además para anticiparnos con la reactivación económica. Qué duda cabe que Málaga es una ciudad que sabe que es procíclica, que sabe recuperarse por encima de la media cuando las cosas vienen mal dadas, pero es cierto que tenemos que, como ayuntamiento, como administración cercana a esta realidad, a la que tenemos a pie de calle, pues poder actuar con las medidas que están a nuestro alcance para utilizar ese superávit presupuestario en medidas de reactivación económica que ayuden todavía más al sector productivo a recuperar esa necesaria normalidad. Pero también, y tengo que decirlo así, para seguir prestando servicios públicos de calidad. Servicios públicos de calidad que, como bien saben ustedes, pues tienen un coste económico para las arcas municipales, pero que ahora mismo pues, se viene azotado, pues, como está ocurriendo en todos los ayuntamientos, pues, con una bajada progresiva de los ingresos. Lo comentaré un poco más adelante. También tengo que decirle que, además de esta medida del superávit presupuestario, venimos trabajando desde la economía, no es motivo de esta rueda de prensa, pero quiero decirlo así, en la reestructuración del presupuesto municipal. Todas las áreas municipales recibieron hace 2 semanas, y todas las entes instrumentales, empresas, organismos, fundaciones y consorcios, un escrito del área de economía pidiendo pues, que se, digamos, revisasen todas las partidas económicas para enfocar en lo importante, que es atender la demanda que tenemos a pie de calle, insisto, por esta pandemia, y que, de alguna manera, dejar de hacer aquellas cuestiones que, evidentemente, por el propio confinamiento o por las propias normas, los decretos ley que nos han obligado al cierre de determinadas actividades, pues a día de hoy no se están prestando y, por lo tanto, supondrían ciertos ahorros que pueden revertir en este fin que he comentado, ¿no? En cualquier caso, pese a no tener respuesta para el superávit, pese a no tener todavía configurado esa restitución del presupuesto, no hemos bajado desde el minuto 1 el enfoque de lo importante. Lo importante era atender en las medidas de corto plazo a nivel de la atención social, y hubo una rueda de prensa por parte de mi compañero, señor Pomares, relativa al esfuerzo que estamos haciendo a necesidades más básicas y que está teniendo respuesta con la capacidad económica del ayuntamiento, pero también recordarán ustedes, y el alcalde lo anunció en rueda de prensa, la primera de las medidas fue todo un abanico o todo una cesta de ayudas a nivel fiscal que, mediante o bien la eliminación de cuotas o bien el desplazamiento de la obligación del pago de tributos y tasas municipales, pues conseguimos de alguna manera aliviar o oxigenar las economías en este momento. Es necesario que el Gobierno central posibilite que vayamos dando pasos adicionales, porque evidentemente a todos es evidente que la situación económica todavía le falta mucho para esa necesaria recuperación y la situación social sigue siendo angustiosa para muchas familias malagueñas que todavía no han recuperado la normalidad, principalmente su trabajo.
Por lo tanto, nosotros seguimos insistiendo a través de los distintos cauces. Esta es la plataforma que tenemos como ayuntamiento a través de los medios de comunicación, pues solicitando que se nos permita como administración local el que esos ahorros que hemos conseguido tener a lo largo del año 2019 puedan ser revertidos a estas cuestiones con la máxima urgencia, con la máxima celeridad, para que de forma automática, y así lo prevé la ley, podamos establecer los decretos de las modificaciones presupuestarias necesarias para atender y prepararnos para esa reactivación económica que está siendo ya, pero que queremos que se acelere. Tengo que decirle que de todos es conocido, y así lo recoge el informe, el acuerdo de portavoces de la FEM, de la Federación Española de Municipios y Provincias, que evidentemente los ingresos a nivel gobierno están bajando, ¿no? Las previsiones más optimistas hablan de hasta un 6% de bajada, las más pesimistas hablan de un 16% de bajada, un 13% de bajada en los ingresos. Eso está repercutiendo en todas las economías municipales también, en los ingresos que solemos tener, pues por la falta de actividad económica, ¿no? Esa realidad es la que nos hace prever pues, posibles bajadas en los ingresos en los servicios públicos que prestamos. Esa previsión debe de servirnos también pues, para irnos anticipando a través de esos superávit, a través de esa reestructuración del presupuesto, para que los servicios públicos municipales no se vean mermados lo más mínimo, ¿no? Para nosotros es fundamental que el Gobierno, cuando determine esta cuestión, que esperemos lo haga pronto, podamos de alguna manera ir más allá de lo actualmente, digamos, establecido. Voy a darle unas cifras muy concretas. A día de hoy, el Gobierno central, mediante un decreto ley, nos permite utilizar hasta el 20% de ese superávit presupuestario que he comentado antes, de esos 48,6 millones de euros, a gasto social. Es la única posibilidad, la única ventana que hasta el momento nos ha permitido el Gobierno central. Eso aproximadamente son algo más de 8,5 millones para destinarlo a gasto social. Esto nos llevaría a la conclusión inmediata de que el resto, es decir, 39,8 millones, casi 40 millones de euros, tendrían que destinarse automáticamente a amortización de deuda. Imaginémonos en una situación de extrema gravedad, como la que tenemos ahora mismo, y con posibilidades, con estos ahorros, de poder atenderla mucho mejor, que se nos estuviera obligando por ley, como a día de hoy es, que solamente el 20%, 8,5 millones, sean destinados a gasto social y 40 millones de euros sean obligatoriamente destinados a amortización de deuda. Es un contrasentido. Es un contrasentido. Nadie lo entendería. Ningún malagueño que está pasándolo mal en este momento, sea en el ámbito familiar o en el ámbito del tejido empresarial, entendería como un ayuntamiento como el de Málaga, que según datos del Banco de España, lo conocen ustedes perfectamente, somos la segunda gran capital menos endeudada de España. Un ayuntamiento que está muy por debajo del límite legal de endeudamiento, que hablamos del 110%. A día de hoy Málaga se encuentra en el 59% de endeudamiento. Una ciudad que ha amortizado deuda desde el año 2013, cuando iniciamos el plan de ajuste, más de 400 millones de euros han sido amortizados de deuda. Es decir, un ayuntamiento que se encuentra en situación financiera, en situación de endeudamiento muy baja respecto al resto de ayuntamientos. Que nosotros, aún así, pese a esa situación tan positiva a nivel de endeudamiento, nos obligaran a que 40 millones de euros adicionales fueran amortizados con cargo a ese superávit presupuestario. Teniendo una necesidad de respuesta inmediata como la que golpea en la puerta de los ayuntamientos, que somos la primera administración en recibir siempre estas cuestiones, y que además aplicando el principio legítimo de subsidiariedad, que es el que tanto nos gusta a los defensores de lo público, en los distintos estamentos administrativos, defender a los ayuntamientos como administración más cercana. Ese principio de subsidiariedad tiene que estar debidamente financiado. Aquí, en este caso, no estamos pidiendo dinero, que también deberíamos de pedirlo, pedir
un refuerzo económico para los ayuntamientos que también lo estamos pasando mal. Aquí simplemente estamos pidiendo permiso, estamos pidiendo autorización para poder utilizar nuestros ahorros en aquellas cuestiones que entendemos que ahora en nuestra ciudad son mucho más necesarias, ¿no? Si esta cuestión no se atiende en el cortísimo plazo, y así lo hemos trasladado recientemente en la Comisión de Hacienda, que tuvo lugar su constitución, la Comisión de Hacienda de la FEM, tuvo lugar su constitución el pasado jueves, en la que pues, yo represento al Ayuntamiento de Málaga como concejal de Hacienda, en la que se trasladó, no solo se reforzó la idea de seguir manteniendo esos acuerdos de la FEM, de los más de 8.000 ayuntamientos españoles que reclamamos esa libertad de uso de nuestros ahorros sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de limitación, pero sí convenimos nuevamente en decir que no pueden pasar más días, no puede haber más dilación en la respuesta por parte del Gobierno central ante esta demanda que trata de cubrir necesidades tan de corto plazo. Por lo tanto, pedimos esa modificación normativa, la necesaria, para que ese uso sea totalmente libre, como decía, y totalmente incondicionado, bajo ninguna ley o ninguna regla fiscal, ¿no? Para nosotros, trabajar con esta planificación y con esta incertidumbre en lo que puede ocurrir en los próximos 6 meses, supone un esfuerzo enorme para todos los funcionarios. Se están volcando al 100% de las áreas en revisar su presupuesto, en hacer las cosas aún mejor, con más eficiencia, con más eficacia, haciendo más con menos. Pero la realidad nos golpea por más que intentemos reponernos. Y es que los ingresos van cayendo y, evidentemente, si no tenemos un refuerzo adicional con los propios ahorros que venimos demandando, pues vamos a tener muchas más dificultades en poder atender esta realidad. Yo creo que lo que se está pidiendo es algo sensato, es algo que nadie duda, es algo que ningún malagueño entendería que este ahorro fruto de la gestión de la ciudad, de la evolución de la ciudad, en la que todos hemos contribuido, los sectores sociales, empresariales, sectores productivos, pero también la gestión de este ayuntamiento, de este propio ayuntamiento, que esos ahorros finalmente no pudiéramos hacer uso de los mismos. Es más, en el propio seno de la FEM se vino a trasladar nuestra inquietud por las declaraciones no solo del que fuera presidente de la Federación Andaluza del municipio de Provincia, el alcalde de Dos Hermanas, señor Toscano, así como la ambigüedad de las palabras de la ministra Montero en Comisión de Hacienda del Parlamento, donde se nos dejaba caer la posibilidad, aunque no se dijera de forma muy tácita, sí lo hizo el señor Toscano, la verdad, de que los remanentes, los superávit presupuestarios, los ahorros de cada una de los municipios fueran destinados al uso del Gobierno central para paliar algún tipo de déficit o iniciar cualquier tipo de ayuda. No estamos dispuestos a consentir que se nos aparte de ningún tipo de decisión, que ninguna decisión se tome a la espalda de los malagueños, en este caso del Ayuntamiento de Málaga y de los ayuntamientos españoles, que en ningún caso sea cautivando nuestros ahorros para poder revertir en otras cuestiones y en otros déficits que incluso nosotros no hemos incurrido. Debemos de ser todos solidarios, pero entendemos que este ahorro que tenemos cada uno de los municipios podemos hacer buen uso de él. De hecho, algunos ayuntamientos están trabajando de cualquier signo político en poder utilizarlo. Nosotros, como buenamente hemos pedido hasta la fecha, hemos puesto en marcha medidas que creemos son muy eficientes. Estamos pagando a proveedores por debajo de los 26 días. Hemos pagado, desde que se inició el estado de alarma hasta la fecha actual, más de 60 millones de euros en facturas y en buena gestión para que la economía siga circulando. Nuestro endeudamiento, como he dicho, es muy bajo. Hemos aprobado un plan extraordinario de medidas fiscales, un plan social que viene a atender el corto plazo, el que llama a diario a los teléfonos del Ayuntamiento de Málaga. Pero queremos ir a más. Queremos seguir manteniendo ese esfuerzo social, queremos seguir ayudando al tejido productivo para recuperarse cuanto antes de la crisis, pero también queremos seguir manteniendo los servicios y la calidad de los mismos en el nivel que se espera
en esta ciudad de Málaga, el que hemos conseguido a base del esfuerzo de todos en estos últimos años. Y yo, con estas palabras y deseando que desde luego este anuncio que hacemos como Ayuntamiento del superávit presupuestario y esa petición nuevamente formulada de respuesta inmediata por parte del Gobierno en el sentido de liberalizarnos esos recursos económicos que son nuestros para poder atender mejor las consecuencias de esta crisis económica, pues sea una realidad cuanto antes. Si no, desde luego, mantendremos pues, un una postura firme para defender lo que en justicia entendemos debemos de defender, que no es otra cosa que los ahorros de los malagueños en todos estos años y especialmente en el año pasado. Empezamos entonces, gracias concejal, con el turno de preguntas. En total hemos recibido 12 peticiones de acreditación y son 12 los periodistas de distintos medios de comunicación locales que están en esta rueda de prensa telemática vía Zoom. El primero es Sebastián Sánchez, de Málaga Hoy. Buenos días. Carlos, quería preguntarte, dentro de esa reestructuración, dentro de lo que es el superávit del que has hablado, si ya hay algún tipo de planificación en una cuestión que venían a reclamar mucho los promotores, que era un plan de inversión directamente, promotores y constructores, hablo de un plan de inversión para impulsar en los próximos meses. Contesto a la pregunta. Fácilmente. Ustedes recordarán perfectamente que el año pasado, pues por estas fechas también nos encontrábamos contando pues, el superávit presupuestario del año pasado. Esa respuesta, o sea, el uso que se nos permitió en ese momento fue, aparte de atender la amortización de deuda, fue para poner en marcha un paquete de inversiones financieramente sostenibles. Eran momentos donde seguíamos mejorando nuestra capacidad inversora y esa reactivación económica que trae consigo la obra civil. Fueron 30 millones que a día de hoy, tengo que decir, están bloqueados. El estado de alarma ha interrumpido los plazos legales, por lo tanto los de contratación. Hacemos nuestro esfuerzo para llevar al máximo de recorrido legal los procedimientos de contratación, pero hay un plazo inevitable que es el de la publicación oficial de todos esos procedimientos de concurso y contrato. Esta parálisis de la contratación pública nos está mermando esa capacidad de reactivar vía inversión lo que son ahora mismo, por ejemplo, pues 30 millones de las IFS aprobadas a final del año pasado que están a día de hoy bloqueadas, ¿no? Pero qué duda cabe que si el Gobierno permite, que es lo que estamos pidiendo, que no tengamos que vernos obligados a amortizar 40 millones de euros, amortizar deuda por 40 millones de euros con cargo a ese superávit, podremos poner en marcha iniciativas adicionales del ámbito de la inversión pública también. Pero que no perdamos la idea de que tenemos a día de hoy una capacidad económica de inversión del presupuesto 2020 y de las IFS, las inversiones financieramente sostenibles, ya aprobadas a finales del año pasado, de un importe considerable que puede reactivar enormemente ese sector bueno, que la ciudad también deja mucho dinero y además del que muchos trabajadores pues viven, ¿no? Así que nuestra idea siempre estará pues avanzar en este sentido en la medida que el Gobierno nos permite esas posibilidades. Sebastián. Sí, listo. No hay... Muchas gracias. Muchas gracias. El siguiente es José Antonio Sau, no le funciona el micrófono y nos formula la pregunta por chat. La estoy buscando. Dice José Antonio Sau, aunque no sea referente a esta rueda de prensa, ¿cómo valora Carlos Conde que Juan Casá haya dejado Ciudadanos y sea desde ahora edil del grupo no adscrito? Bueno, la verdad, tengo que decir que casi 15 minutos antes de esta rueda de prensa he podido conocer esta noticia al igual que lo han podido conocer ustedes. Y evidentemente, ahora mismo estamos en la situación, en primer lugar, de la sorpresa de esa noticia, pero en la que no puedo comentar nada más allá del hecho de que entiendo que ahora a quien corresponde pues, aclarar o abundar más en esa escueta información o en esa escueta afirmación, pues sea el propio señor Casá, a preguntas de ustedes, o el propio grupo Ciudadanos, ¿no? Así que nosotros en este sentido, pues ahora mismo
pues guardaremos el respeto a las decisiones en el ámbito siempre personal de cada uno y a la espera de lo que, bueno, pues lo que esta afirmación pueda, digamos, aclararse o pueda dejar con más información por parte de los que he aludido. Gracias, concejal. El siguiente es Andrés García, de la cadena COPE. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas. Quería preguntar, en primer lugar, que tenía dos preguntas. Por un lado, hay que apretarse el cinturón en cuanto a presupuesto. Se habló de que algunos proyectos que estaban en cartera, pues a lo mejor no podían desarrollarse este año. No sé si hay alguno concreto que nos pueda facilitar o algún proyecto que es importante para la ciudad y que lo vamos a tener que posponer. Bueno, evidentemente no era motivo de esta rueda de prensa, que lo puede ser en otro momento y entiendo que de aquí a no mucho el hecho de que estemos en este momento estudiando todas las cifras. Cuando hablamos de reestructurar el presupuesto estamos hablando de que estamos pidiendo a las áreas un análisis de la evolución de sus ingresos de aquí a final de año, no solo los de tipo tasas por actividad, como puede ser por ejemplo el precio público, como puede ser la MT, sino también los impuestos hacendísticos, tipo plusvalía, tipo IFIO, etcétera, ¿no? Con el análisis de la evolución de esos ingresos y el análisis también de los ahorros que en materia de gasto puedan tener las propias áreas, porque hay, insisto, hay actividades que no se pueden prestar a día de hoy, que pueden producir esos ahorros, pues podremos tener una situación de partida, para poder tomar decisiones que reestructuren el presupuesto, ¿no? Si las capacidades, o sea, si las necesidades pueden estar compensadas con esas capacidades de ahorro son suficientes, pues evidentemente no habrá que ir a más. Si el Gobierno responde positivamente a esta petición que hacemos todos los ayuntamientos respecto al uso del superávit, pues lo tendremos todavía mucho más fácil, ¿no? Y en cualquier caso, pues ya sí estará en una decisión posterior no el eliminar, ni mucho menos ninguna inversión. Los proyectos de ciudad los tenemos claros, los proyectos, el programa de gobierno lo tenemos muy claro, se tratará únicamente de recalendarizar las distintas inversiones para que se sigan desarrollando, pero con la capacidad real. ¿De qué sirve que nosotros presupuestemos 500.000 euros en un proyecto de inversión en este año si a día de hoy, por el estado de alarma y por la parálisis de los plazos legales, a día de hoy no podemos ponerlo en marcha? Pues evidentemente lo que se le está pidiendo a todas las personas es que recalendaricen, que ajusten esa inversión a la capacidad real de ejecución, que a día de hoy, como digo, está interrumpida por el estado de alarma. ¿Algo más, Andrés? Sí, una más solo. Ya un poco abriendo paréntesis puramente político. Carlos, no sé por qué siempre ha planeado un poco en el ambiente esta decisión que hoy ha anunciado o que ha anunciado Juan Casas en las redes sociales. ¿Se lo esperaban o ha sido una sorpresa? No, nosotros, evidentemente, nosotros no podemos entrar en el ámbito personal de cada decisión, de lo que cada persona, cada miembro del equipo, del consistorio, quiero decir, de la corporación municipal, pues pueda pasar en su momento. Recordemos la legislatura pasada, ¿no? Pues hubo muchas cuestiones que sucedieron en ese momento de grupos políticos, personas que entraron y salieron de un grupo político. Nosotros no podemos ahora mismo valorar esta cuestión a la espera un poco de esas aclaraciones que el propio interesado pues pueda hacer a resultas de los propios medios de comunicación, que seguro que estéis habidos en pedir ese tipo de aclaración. Para nosotros ahora mismo pues tenemos un acuerdo de gobierno con el interés de los malagueños puesto encima de la mesa y tratando de que la ciudad pues siga avanzando positivamente. No esperamos que de alguna manera se puedan aclarar estas cuestiones pues en los próximos días y estaremos a lo que vayamos conociendo. Ninguna más, gracias. Muchas gracias, Andrés. Pedro Jiménez, de Canal Málaga. Sí, hola a Carlos y hola a todos. Me gustaría preguntarle al concejal qué plazos maneja el Ayuntamiento de Málaga para poder solicitar este uso de este remanente
al gobierno central si hay algún tipo de plazo que hasta un momento determinado ya no se pueda usar para esos fines que reclama el ayuntamiento, si esa amortización de deuda también tiene ese plazo, no sé qué plazo maneja el ayuntamiento en este caso. Gracias. Como he comentado a lo largo de mi intervención, creo que hemos demostrado desde el Ayuntamiento de Málaga que hemos sido una administración de las administraciones que más rápido y de forma más eficaz, con medidas inmediatas y de contenido económico, ha desarrollado desde el inicio de esta crisis. Desde el inicio de esta crisis. No hemos parado ni un minuto para esa inmediata necesidad del cortísimo plazo. Pero a todos es evidente, para todos es evidente que la evolución de esta crisis todavía no, y las consecuencias de la misma todavía están lejos de llegar. Y por lo tanto tenemos que actuar con la máxima inmediatez, con las mayores capacidades que tengamos. Por consiguiente, es lo que hemos trasladado en todos los foros, la inmediatez. Hemos pedido urgencia. Cada día que pasa de esa falta de decisión del Gobierno central es semanas que seguro le estamos de alguna manera recrudeciendo pues, los efectos de esta crisis, ¿no? Por lo tanto, actuar en el inmediato corto plazo debe ser una obligación de todas las administraciones. Y aquí, en este caso, al Gobierno central, insisto, no se le está pidiendo, en este caso concreto, insisto, dinero para atender esa necesidad. Estamos pidiendo únicamente permiso, una autorización para poder utilizar esos remanentes. No entendemos que desde esta carta del 29 de marzo, donde ya se apuntaba esta cuestión, con las sucesivas reuniones que se han mantenido en el seno de la FEM, a día de hoy no se haya tomado una decisión y, al contrario, nos vengan vengan a nuestros oídos declaraciones que todavía enfrían o se alejan de esa necesidad que estamos trasladando, ¿no? Esperemos que en el cortísimo plazo podamos tener una respuesta. La necesidad del malagueño no espera y está en la puerta. La capacidad para poder atender la tiene ahora mismo el ayuntamiento, la Administración Central, en este caso el Ministerio de Hacienda, de la señora Montero, para que podamos atender ya estas cuestiones. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Es el turno ahora de Patricia Sillero, de Europa Press. Hola, buenas tardes ya. Carlos, yo quería hacer una pregunta concreta. Se anunció desde el ayuntamiento un plan extraordinario de 3 millones con carácter social. No se descartaba ampliarlo. No sé si ya lo tenéis planteado, puesto sobre la marcha o sobre la mesa esta ampliación, si se trabaja en ello. Muchas gracias. Bueno, es lo que comentábamos. Desafortunadamente, la crisis, esta pandemia, aunque ya estemos en momentos de desescalada, que esperemos no dar marcha atrás, quiere decir que seamos respetuosos todos y responsables los malagueños para que esta desescalada sea real y no tengamos un rebrote de contagio, pero a día de hoy la realidad sigue estando presente. La necesidad de familias sigue pues, golpeando la puerta del ayuntamiento o llamando telefónicamente, en este caso, por el confinamiento. Y esa realidad nos lleva a que tengamos que seguir prolongando la asistencia social a las personas que peor lo están pasando. Las ayudas que estamos dando, que en su mayoría son de ámbito de primera necesidad, como puede ser la manutención, tienen un plazo. Evidentemente, a una familia que se le da un importe económico para poder atender para poder comprar alimentos, pues puede durarle un mes esa ayuda. Pero evidentemente, si no se ha resuelto su situación de desconfinamiento, de la actividad a la que pueda trabajar o en situación de desempleo que pudiera estar también, pues la necesidad económica seguirá estando ahí. Y para poder atender esa necesidad económica debemos de seguir manteniendo nuestra prioridad fundamental, que es el gasto social. A día de hoy, salvo el gobierno andaluz, que ha librado una partida de 1,9 millones en este caso para el Ayuntamiento de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga está afrontando con recursos propios pues todas estas cuestiones que tenemos ahora encima de la mesa. Evidentemente, el contacto con el área de derechos sociales por parte del área de economía es diario. ¿Para qué? Para seguir manteniendo el caudal económico necesario para que ninguna familia, como dice nuestro alcalde, se quede atrás por efecto de esta pandemia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Patricia. Eduardo Ramos, de Canal Sur. Muy buenas, Carlos, y a todos los demás. Del dinero que se está en el superávit, estos 48 millones, en el caso de que el Gobierno Central diera lo que y se pudiera utilizar, ¿ya tenéis las partidas claras a dónde van a ir destinadas? O sea, ¿todo el dinero va a ir a gasto social o tenéis como compartimentado un poco esos gastos, dónde pueden ir? Nosotros entendemos que la evolución dependerá siempre, evidentemente, de la situación del propio desconfinamiento, ¿no? Por la propia recuperación de esa normalidad o esa nueva normalidad que apunta el Gobierno Central. Porque eso va a tener efectos positivos o no, dependiendo de lo que se retrase, pues en la recuperación de la actividad económica. La recuperación de la actividad económica trae consigo la recuperación de ingresos en la unidad familiar y, por consiguiente, la menor necesidad de tener una ayuda a través del ayuntamiento. Nosotros, evidentemente, en el ámbito social, con esa partida de 8 millones, a día de hoy podemos seguir avanzando. A día de hoy, no sabemos dentro de un mes cómo estarán las cosas, pero a día de hoy podemos seguir avanzando. Sí echamos en falta el poder tener la capacidad, porque se nos haya autorizado ya, de poder poner en marcha iniciativas de reactivación económica. O sea, tenemos ya las áreas municipales, estamos trabajando con previsión para esa recuperación de la ciudad, para ayudar más en esa recuperación, para que se acelere la recuperación económica. Pero de nada sirve que estudiemos esa iniciativa si no van a tener un respaldo económico. Ese respaldo económico, evidentemente, debe de venir también de ese superávit presupuestario. Así se lo hemos trasladado ya el 29 de marzo, pero así se lo venimos trasladando todas las administraciones locales a través de la FEM. En nuestro caso, evidentemente, cuando tengamos esa respuesta que esperamos sea positiva, podremos seguir manteniendo como prioridad 1 el ámbito social, pero abriendo un nuevo abanico de iniciativas que tienen que ver con medidas de reactivación económica y también en medidas de mantenimiento de los servicios públicos de nuestra ciudad. De nada sirve que tratemos de mejorar mantener la movilidad si tenemos una AMT que a día de hoy tiene dificultades a nivel de ingresos, ¿no? Entonces tenemos necesidad y obligación de que los servicios públicos básicos de la ciudad de Málaga se sigan manteniendo en niveles óptimos, y para eso también puede venir el superávit presupuestario. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Pilar Rodríguez Quirós, Diario Sur. Hola, buenas. Antes habían preguntado por la salida del concejal Juan Casá del Grupo Municipal Ciudadanos. Carlos Conde había dicho que le pillaba de sorpresa, que es un tema que realmente le afectaba al Grupo Municipal Ciudadanos, pero lo cierto es que el PP tiene un pacto de gobierno con Ciudadanos y en esta tesitura se quedarían en 15 concejales en el equipo de gobierno y otros 15 en la oposición. Entiendo que tendrán ahora mismo alguna opinión sobre este asunto porque de hecho les toca de lleno. Muchas gracias. Yo entiendo que a 15 minutos antes de una rueda de prensa con evidentemente contenido económico, teniendo esta noticia también genera esta inquietud. A mí me es difícil ahora mismo, sin más información que un tuit, que es lo que por lo visto ha sido, poder tener una claridad respecto a planteamientos. Pero voy a hacer lo que hice antes, retrotraerme a la legislatura pasada. Yo recuerdo acuerdos que se llevaron a efecto en el Pleno, con el voto de personas de los distintos concejales, y recuerdo pues al concejal no adscrito, el señor Espinosa, votando a favor de propuestas del Grupo Popular. Es decir, que nuestra capacidad de diálogo ha servido incluso para que cuestiones que hemos llevado a pleno hayan sido con el voto no solo del Grupo Ciudadanos y Grupo Popular, sino también con otras formaciones políticas, ¿no? Esa capacidad de diálogo siempre lo hemos mantenido, ¿no? Y evidentemente habrá que estar bueno, pues al planteamiento que el señor Casá haga en su esfera personal y su esfera, evidentemente, de desarrollo a nivel político, ¿no? Pero nosotros, desde luego, estaremos a la espera de cuáles serán los pasos que se vayan dando, ¿no? Nosotros, insisto, creo que tenemos iniciativas en las que
coincidimos de forma mayoritaria pues, con los planteamientos en la pasada legislatura y en esta legislatura que se han hecho con el Grupo Ciudadanos, incluso con el señor Casá, cuando era portavoz en la anterior legislatura. No tenemos por qué no pensar que sigamos teniendo un acuerdo para poder seguir avanzando en las cuestiones importantes de la ciudad. ¿Algo más, Pilar? Sí, yo quería preguntar que en esta tesitura de 15-15 el señor Casá pudiera pensar, o el otro grupo mayoritario en el ayuntamiento, como es el PSOE, en una moción de censura, lo cual ahora mismo pues, sería una situación bastante difícil para el Ayuntamiento de Málaga. Quisiera que me comentara qué opina sobre este asunto. Muchas gracias. Yo creo que esa es la pregunta que de alguna manera los periodistas más pueden estar esperando, pero quien debe darla en este sentido, por el origen de la misma, para no entrar en futurible, es el propio señor Casá. Evidentemente debe ser él el que tenga en su, digamos, en su decisión y en su planteamiento a día de hoy, con la renuncia a pertenecer al Grupo Ciudadano, pues su proyecto de legislatura, ¿no? Que entiendo debe estar siempre en el ánimo de que la ciudad pues siga avanzando con medidas importantes como las que hemos puesto en marcha en la pasada legislatura y en esta legislatura, ¿no? Pero insisto, debe ser el señor Casá en este caso, e incluso el Grupo Ciudadano, pues el que se manifieste respecto a ese futurible en el que no sabemos si estará o no estará, ¿no? Gracias, Pilar. Manuel Álvarez, de Onda Cero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Creo que se ha hablado ya prácticamente de todo, quedan pocas cosas por preguntar, pero a mí me queda tan solo una duda. ¿Ese remanente de 2019 de dónde proviene? ¿Cuáles son las partidas que no se ejecutaron o dónde no fue necesario destinar esos 48,6 millones de euros? Esto es casi una pregunta que tengo que decir que yo, como concejal de Hacienda, la hago cada año y aquí está mi director general de Economía, Rafael Sequeira, se lo hago al equipo, a todo el equipo económico que viene trabajando en esta cuestión, porque es recurrente. Y es recurrente pues porque necesitamos refrescar pues, cuál es el listado de sumandos y partidas que restan a ese concepto. Al final, cuando hablamos de remanentes o de superávit presupuestario, hablamos de los ahorros que se han producido a lo largo del año 2019. Nosotros tenemos una previsión, cuando aprobamos el presupuesto 2019, una previsión presupuestaria y, evidentemente, la ejecución de esa misma previsión presupuestaria consigue poner en valor estos ahorros. Si hablábamos de aproximadamente unos 820 millones, 810 millones de presupuesto del año 2019, estamos hablando de que esos 48 millones pueden proceder, les digo, por ejemplo, aquellas licitaciones, cuando hacemos un contrato, que se adjudican pues hasta un 30 o un 40, hemos llegado a tener, por ciento de baja respecto al presupuesto, al precio de licitación, ¿no? Esos ahorros se van sumando, a eso hemos de sumarle, evidentemente, cuestiones que puedan sobrevenir por ingresos imprevistos, que en un momento dado puedan llegarnos por una participación de ingresos del Estado o por cuestiones, propios recursos europeos que puedan aprobarnos en un plan especial, es decir, cuestiones que puedan ir sumando o restando en el presupuesto actual y que no tienen reflejo en el presupuesto actual, sino que aparecen como ahorros en el presupuesto siguiente. El problema que tenemos es que a día de hoy la ley que se aprobó en tiempos de Montoro y que tenía una función muy básica, la ley de racionalización del sector público, pretendía disminuir la deuda pública de todas las administraciones españolas, incluida la municipal. Que esa deuda era muy alta y evidentemente tenían que introducir elementos en juego para poder bajar ese endeudamiento. Esa ley lo que de alguna manera impedía es el uso indiscriminado por parte del ayuntamiento de esos ahorros que se incorporaban al año siguiente, ¿no? Esos ahorros finalmente habían de ser destinados, según esa ley, hablo del año 2012, pues a amortización de deuda. Luego introdujeron el tema de las inversiones financieramente sostenibles. Pero a día de hoy, y me gustaría un poco terminar por donde empecé más o menos, entendemos que la petición que hacemos de uso indiscriminado y sin limitaciones a
a ese superávit presupuestario tiene que ver con el hecho de que la ley que se nos está aplicando en estos momentos es una ley que está, digamos, que es de otro tiempo, de hace más de 8 años, y para otras necesidades que no son las que están ahora, que era la de amortización y el bajar el endeudamiento municipal. A día de hoy, ustedes conocen perfectamente cuál es la realidad y el impacto que está teniendo esta crisis sanitaria y las consecuencias de la misma, y necesitamos que ese dinero y esos ahorros que vienen principalmente de esas bajas, esas disminuciones, o esos ahorros que a veces se dan en el capítulo 1 por convocatorias de oferta de empleo público, pues que no pueden desarrollarse porque tienen un decalaje adicional. En definitiva, esa previsión no deja de ser un presupuesto, deja de ser una previsión presupuestaria. Al final se concreta en ese ahorro pequeño, si lo comparamos con el total del presupuesto, pero es desde luego una cantidad importante para nosotros para poder atender a esa necesidad que tenemos a día de hoy en la ciudad de Málaga. Vale, muchas gracias. Pues concluyen aquí las preguntas porque los compañeros de PTV, de la cadena SER, de Radio Televisión Española, en este caso de Radio Nacional y de 101, no van a preguntar nada porque ya otros compañeros han formulado las preguntas que ellos querían hacer. Por lo tanto, concejal, si quieres plantear algo a modo de conclusión. Bueno, pues agradecer el trabajo que se está haciendo desde la función social que los medios de comunicación estáis haciendo, transmitiendo pues, las cuestiones más básicas de esta pandemia. Entendemos que lo que hemos anunciado hoy es importante. Entendemos que ningún malagueño entendería que no se nos permita, con una simple autorización, poder hacer uso de los ahorros que en justicia hemos conseguido en base a nuestra actividad económica en la ciudad y en base a la gestión que se ha hecho por parte de este ayuntamiento para atender a la más inmediata necesidad, que es la que tienen las familias malagueñas en estos momentos, con esta crisis, pero también con la necesaria reactivación económica que debemos de poner en marcha cuanto antes. Cada día que pasa es tiempo perdido. Se ha llegado tarde, y lo sabemos todos, a muchas cuestiones a nivel de esta crisis, de esta pandemia. No digo en el caso del Ayuntamiento de Málaga, que hemos estado siempre al frente. Entendemos que esta cuestión, más días que pasan, más tarde llegaremos a poder atenderla. Así que está en manos del Gobierno central el atender esta petición que hace la Federación Española de Municipios y Provincias y que hace este Ayuntamiento de Málaga para el uso de los superávit presupuestarios. Pues muchas gracias, concejal. Concluye aquí, por tanto, esta quinta rueda de prensa telemática. Muchas gracias a los 12 medios que se han acreditado, a los 12 compañeros que han participado. Y muchas gracias al área de Economía y Hacienda que encabeza Carlos Conde, pero en la que también está el director general Rafael Sequeira aquí presente. Muchas gracias a todos.